Hola, ¿qué tal? Pues estamos aquí de regreso en este curso de perspectivas europeas de la comunicación y el entretenimiento. Y pues hoy vamos a terminar de hablar de la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas. Entonces, ya habíamos hablado algo acerca de Habermas. Les voy a enseñar mi presentación y más o menos para retomar un poco donde nos quedamos la sesión anterior, pues estuvimos hablando de una diferencia entre lo que él dice que es el entendimiento o lo que es la influencia, ¿no? Incluso estuvimos afirmando que en el caso de la influencia, ¿sí? Pues es una acción que está orientada al éxito, es decir, una acción que en el último de los casos puede resultar perniciosa en la cuestión de la interacción humana porque implica una posición de ventaja de una persona sobre la otra y es regularmente la forma en la que se establecen las interacciones humanas en el plano de lo que él llama el sistema, ¿no? O en lo que nosotros dijimos que era la cuestión relativa al trabajo. Recordemos que cuando él utiliza la expresión mundo de la vida, se refiere a todas las áreas que no tienen que ver con la cuestión productiva, es decir, con el trabajo, mientras cuando habla de sistema, pues habla precisamente de esta lógica de producción en la cual nosotros trabajamos, tenemos un horario, vamos a checar una tarjeta, etcétera, etcétera. No tenemos una determinada responsabilidad. Bueno, si esto es así, para tratar de caracterizar un poco más de esto de lo que está hablando Habermas, pues tenemos una división entre lo que es el actuar comunicativo y lo que es el actuar estratégico, ¿no? El actuar comunicativo está dirigido al entendimiento humano, a la cuestión del consenso, a la cuestión de buscar una solución en común, ¿sí? El entendimiento, pues, ocurre sobre las pretensiones de validez. Ya habíamos más o menos mencionado esto, vamos a profundizar el día de hoy en esta circunstancia, pero esas pretensiones de validez son que la persona que está hablándome, pues me comunique sus intenciones y que estas intenciones sean verdaderas, que esta persona lo que me está diciendo sea verdadero y que por último nuestra relación sea auténtica, ¿ok? Podríamos decir eso. Bueno, hay una posición, dice aquí, orientada al entendimiento y se dialoga entre sujetos que se consideran iguales, es decir, están en el mismo plano sin considerar jerarquías de ningún tipo, ya sea económicas, sociales, políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que por otra parte tenemos eso que llama el actuar estratégico. El actuar estratégico no se basa en el entendimiento, sino en una influencia. ¿Qué es una influencia? Tratar de conseguir a través de los medios que yo tenga a la mano, sean o no éticos, que una persona haga finalmente mi voluntad, haga lo que yo quiero que haga, ¿no? Y dice Habermas, se utiliza mucho en el sistema, es decir, dentro de lo que sería el trabajo productivo. Por otra parte, dice, la influencia de los actores está orientada a fines. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que la comunicación que se da dentro del trabajo no está destinada exclusivamente a una cuestión de relaciones interpersonales o relaciones humanas, sino cómo se deben de integrar las personas para lograr un fin, para vender más, para obtener las ventas del trimestre, para obtener la productividad deseada, para cumplir con las metas, ¿no? Por lo tanto, pues es una posición que está orientada al éxito o a la eficacia. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las formas en las cuales podríamos ayudar a la empresa a cumplir esto es lo que nosotros llamamos actuar estratégico, ¿no? Y por último, dice, pues en el actuar estratégico, como anteponemos las metas a la persona, dice, tratamos a los demás como objetos para que hagan determinadas cosas para nosotros, sin importar la conveniencia o no de aquellos que están implicados. Es decir, lo único que nos interesa es cumplir con nuestras metas, sea como dé lugar, ¿no? En este orden de ideas, bueno, pues así como estuvimos hablando hace un momento de la acción estratégica, hablamos de la acción comunicativa. ¿Qué es esto de la acción comunicativa? Primera aparición de la acción comunicativa, ¿no?
Hay una acción comunicativa, dice, cuando en las interacciones se renuncia al actor estratégico. Es decir, cuando yo entro en una conversación y no entro para convencer a alguien a que haga mis fines. En otras palabras, cuando uno está dispuesto a intercambiar razones con el otro, cuando uno está dispuesto a dialogar y cuando uno está dispuesto incluso a ceder, ¿sí? Parte de lo que inicialmente se podría negociar, por así decirlo, ¿no? Dice, es una acción comunicativa cuando el acto de habla no está enlazado a un contexto estratégico o instrumental. Acuérdense que él llama estratégico o instrumental a todo aquello que se trata de cumplir metas en el trabajo, ¿no? Sobre todo, sacar provecho de eso, ¿ok? Dice, es un actuar comunicativo cuando hay una coordinación sin reservas. ¿Qué quiere decir coordinación sin reservas? Que yo parto de una buena voluntad de mi interlocutor, pienso que mi interlocutor tiene una posición tan válida como la mía, aunque tengamos diferencias, y trato de entenderlo. Ahí va la cuestión del entendimiento. Trato de entender su circunstancia, trato de entender la manera en la cual él ve el mundo para que podamos de alguna manera coincidir, llegar a un consenso. Y si no llegamos a un consenso, a un arreglo, ¿no? Es lo que dice Habermas. Bueno, si esto es cierto, pues aquí tenemos una frase de Habermas que dice, pues la superación de la autocomprensión fundamentalista significa no solo la refracción reflexiva de las pretensiones dogmáticas de la verdad, por supuesto, y que por tanto devendría en una autolimitación cognitiva, sino el paso a otro nivel de la conciencia moral. Vamos a tratar de dilucidar qué es lo que está haciendo, pero más o menos es como dice Cantinflas, ¿sí? Hablando se entiende la gente. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a partir del hecho de esa autocomprensión fundamentalista, ¿no? Voy a partir del hecho de considerarme como eh, eh, la otra parte del diálogo, el otro dialogante, ¿no? Como mi interlocutor, igual de válido. Voy a tratar de comprender que lo que él dice es tan válido como yo y voy a tratar de comprender que él puede tener diferencias conmigo y a partir de ello ver si podemos tener algunas similitudes, algunos rasgos que nos ayuden a superar nuestras diferencias, ¿no? Básicamente. En este orden de ideas dice, Habermas habla, me estoy yendo muy rápido porque la verdad es que el tema todavía nos queda bastante que abordar. Habermas, para hablar de este acto comunicativo, hace toda una revisión de la teoría de los actos del habla de Austin y después de Searle, ¿no? En los cuales, bueno, empieza a ver toda esta teoría, todas las tipologías de actos que tiene. No voy a dar la explicación de esas tipologías, simplemente vamos a decir que hay actos locucionarios, ilocucionarios y perlocucionarios que trata Austin. Voy a tratar de evitarlo porque esto me llevaría a un excurso de unos 10 o 15 minutos y simplemente vamos a decir que cuando alguien habla, ¿sí? Dependiendo de lo que está hablando, puede caer en alguna determinada clasificación de los actos de habla. Desde el punto de vista de Habermas, él tiene otra clasificación de estos actos y tiene otra manera de integrarlos en comportamientos, que en un momento vamos a ver. Pero dice que cuando una persona habla, todo acto de habla tiene estas tres características. Uno, una pretensión de veracidad en vista de las intenciones de quien habla. Es decir, quien me está diciendo las cosas parte de una intención transparente, ¿no? Yo puedo saber que su intención es transparente porque estoy dando una prueba de buena fe al concederle que aquello que me dice, que aquello que busca es verdadero. Es decir, por ejemplo, que cuando voy por la calle en un callejón a medianoche y de repente un sujeto mal encarado me dice, ¿me puedes dar la hora? Pues desde el punto de vista de Habermas, pues tendría que partir de la base de que pues su intención no es retenerme en mi viaje para asaltarme, ¿no? Sino que su intención verdaderamente es preguntarme la hora. O sea, darle esa oportunidad de que, ok, te voy a creer que me estás diciendo
lo que me dices, ¿no? Voy a dar por sentado de que es verdadera tu condición de intención. ¿Por qué? No podría llevarse a cabo la comunicación de otra manera si yo estoy todo el tiempo sospechando de las intenciones, de todos los contenidos, de todo lo que me dicen todas las personas. Sería verdaderamente abrumador, ¿no? A lo mejor hay quien diga que Habermas es ingenuo o naif, pero bueno, pues lo que él está haciendo es poniendo como base estas tres cosas que a mí en lo personal me recuerdan a los tres filtros socráticos, ¿no? Pero él está poniendo de base estas cosas para decir que son condiciones mínimas para la comunicación civilizada entre dos personas o dos ciudadanos que verdaderamente quieren comunicarse, ¿no? Todo lo demás, bueno, pues se convierte en un actor estratégico. Si yo no le digo a alguien, o si yo engaño a alguien a través de mis intenciones, ¿sí? Busco otra cosa, ¿no? Pero no se la digo para que la otra persona vaya cayendo en ello mientras se va desarrollando la conversación y yo lo manipule, pues se convierte en un actor estratégico, ¿no? No es una comunicación como tal, sino es un actor estratégico en donde la comunicación me está sirviendo de pretexto para llevarlo, a arrinconarlo y hacer lo que yo quiero, ¿no? La segunda dice, hay una pretensión de verdad en las afirmaciones proposicionalmente hechas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que no, pienso que las intenciones que tiene son buenas, pero que además lo que me está diciendo es verdad. Es decir, aunque el sujeto yo lo vea con su reloj, le digo, ¿qué no tiene este reloj? Sí, pero no sirve. Ok, ya me dijo que quiere la hora en medio de este callejón, en la noche estoy solo, se acercó muy, y además como lo veo con reloj, le digo, pues ¿qué no tiene reloj? Y me dice, no sirve. También le voy a creer. Voy a creer que sus intenciones son buenas y que me está diciendo la verdad, ¿correcto? Y por último, hay una pretensión de conformidad en relación a reglas y normas conocidas. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo con las normas, ¿no? Socialmente reconocidas, es decir, de acuerdo con la manera en la que se dirige a mí, la manera en la que el mensaje es elaborado, la manera en la que el contexto nos habla acerca de lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es adecuado, lo que es necesario, lo que es bello, lo que es eficaz en la comunicación. Todas estas que son normas, ¿sí? Pues dependiendo de todo eso, pues yo también le voy a dar la oportunidad de dialogar conmigo. Si viola una norma socialmente establecida, que es la norma de cortesía, y en lugar de dirigirse a mí con un respeto mínimo diciéndome, oiga, ¿le puedo quitar un minuto? Me dice, oye, mi hijo de la tal por cual, pues obviamente la pretensión de veracidad de las intenciones cae, la pretensión de veracidad de lo que me dice, pues no lo acepto porque es un insulto. Y por último, si no es cortés conmigo, yo no siento tener un primer acercamiento con él. O sea, estas tres cosas son necesarias, dice Habermas, para que nosotros podamos más o menos dar paso a ese análisis del acto comunicativo, ¿no? En esta última parte, sí, por ejemplo, suele suceder actualmente que muchas personas piensan por norma social, ¿sí? De que aquello que está publicado en Internet, por estar publicado en Internet, es verdadero. No necesariamente, ¿no? No necesariamente porque esa norma de pensar que lo publicado es verdadero, aunque haya un acuerdo social, pues no necesariamente es el caso. ¿Por qué solemos creer eso? Porque en la antigüedad, ¿no? Pensábamos que si ya estaba publicado, había pasado por muchas manos, se había revisado, se había constatado su veracidad, se había constatado que quedara en el formato adecuado, si era una noticia, si era una opinión, si era un artículo, si era una investigación o lo que fuera, y al ser presentado al público, bueno, ¿qué iba a pasar? Pues que el público podía notar la diferencia, tenía esa referencia acerca de la norma, del género, de cómo se estaba hablando, etcétera, etcétera, y entonces podía discriminar si la información era falsa o verdadera, ¿no? Por ejemplo.
Entonces, obviamente, nosotros tenemos, desde este punto de vista, hay un medio por ahí digital que se llama el Deforma, así como deformar, deforma, no reforma, deforma con D. Y entonces el Deforma, pues, ¿qué es lo que hace? Nos escribe con una serie de normas estilísticas, respetando un género periodístico, y cuando uno lee la nota, pues esa forma, ¿sí? Tiene una información que si nosotros no damos un análisis ulterior del mensaje, pensamos que efectivamente se trata de una nota verdadera, ¿no? Cuando en realidad, pues, solamente ha respetado esa norma, esa regla conocida, pero pues, lo que dice ni es verdadero y las intenciones, pues, no son de informar. ¿Cuáles son las intenciones que tiene ese medio? Pues hacer una burla, una parodia de la información, presentando como si fuera otro contenido. Estos son buenos ejemplos para ver cómo se puede desglosar este acto de habla en estas tres características que establece Jürgen Habermas, ¿no? En ese sentido, pues con esas pretensiones que tenemos de la veracidad, de las intenciones, la veracidad de la información y que esté en una norma adecuada, esas tres cosas, pues si nosotros lo pusiéramos dentro del mundo de la vida o dentro del sistema, pues nos dice Habermas que podríamos hallar lo que él llama una pragmática universal. No me meto tan a fondo en la cuestión de la pragmática universal, simplemente aquí empieza a haber una serie de cuestionamientos acerca de las nociones elementales de lo que es la verdad, ¿no? Que es un tema muy importante para Habermas, para los lingüistas, para los filósofos, y en ese sentido, para tratar de salir de las versiones clásicas de verdad y atacar algunas otras versiones de verdad que tienen diferentes autores, pues Habermas dice, la verdad la podemos dar en la pragmática universal, es decir, en todo el contexto de los actos de habla, incluyendo a los mismos actores que se están comunicando, ¿no? En este sentido, bueno, regresamos a este esquema tradicional donde decimos que cuando se comunican, estos actores utilizan ciertas pautas específicas, ¿no? En el mundo de la vida, que es el mundo de la interacción, es nuestro mundo de la chorcha, de nuestra realización personal, de nuestras cuestiones personales, etcétera, etcétera, el mundo de la interacción, donde tenemos contactos con las personas, no porque queramos hacerlas cumplir con nuestra voluntad, sino porque son nuestros amigos, son nuestros familiares, es la chica que quiero, con la que quiero salir, etcétera, etcétera. Pues en este mundo de la vida, que es el mundo de la no ocupación productiva, casi podríamos decir del ocio, ¿no? Nosotros utilizamos un lenguaje natural, es decir, hablamos de la manera más natural que podemos, ¿no? ¿Sí? Si incluso hay alguien que se pase la norma, pues sí hay una sanción, pero es una sanción muy leve, ¿no? E incluso hay personas que dicen, no, ¿para qué lo sancionamos, no? ¿Para qué le mantenemos una observación así? Oye, no hables así, por favor, ¿no? Hoy te molesto que solamente digas la verdad. O sea, nos aguantamos chistes, nos aguantamos parodias, aguantamos chismes o lo que sea. Todo está en ese mundo de la vida, que es un mundo muy abierto, ¿no? En cambio, en el sistema, es decir, en el trabajo productivo, el lenguaje se hace altamente especializado o altamente técnico, ¿no? Imagínense cuando va bajando, es el ejemplo que utiliza Habermas, por cierto, cuando va bajando un avión, ¿sí? Y tiene comunicación con la torre de control, pues, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? No le puede decir en lenguaje natural, vamos bajando, por favor, ayúdenos, sino tiene un lenguaje específico en el cual reciben instrucciones, dan información, ¿no? Y se intercambian, es un lenguaje altamente técnico, ¿no? Ocurre también, por ejemplo, en el campo de la medicina. En el campo de la medicina, pues, uno no dice, oye, pues, parece que tiene mal algo de aquí de la barriga, ¿no? Eso es el lenguaje natural en el mundo de la vida. En la medicina, en el ámbito jurídico, todo tiene un nombre muy específico y se usa de una manera muy técnica, ¿no? Tan es así que pues este lenguaje técnico, cuando no es utilizado adecuadamente, pues hay una mayor posibilidad de sanción.
A ver, tú quisiste decir este término o este otro, porque si dices esto, pues tiene ciertas implicaciones. Si dices esto otro, tiene otras. Por ejemplo, en el ámbito jurídico, decir una palabra en lugar de otra cambia todo el esquema, ¿no? En la medicina, utilizar o mal emplear un término puede dar lugar a un diagnóstico totalmente diferente, a un tratamiento distinto. Entonces, hay una sanción mayor, ¿ok? Entonces, dependiendo del ámbito en el cual se utilice el lenguaje, ¿sí? Dependiendo de ese ámbito, pues nosotros vamos teniendo estas pretensiones, regresamos, estas pretensiones de la pragmática universal, de si hay una veracidad en las intenciones del hablante, si lo que nos dice es verdadero, y por último, si hay un arreglo conforme a esas normas reconocidas, que en el caso del sistema, pues esas normas pues, son muy abarcativas, ¿no? Son muy constreñidas, ¿no? Y uno tiene que seguirlas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del lenguaje especializado, cuando yo estoy escribiendo un artículo científico, y ya sé que a todos nos cae muy mal utilizar el formato APA o el Chicago o el Vancouver o el que sea, ¿no? Y tenemos que meternos en ese lenguaje especializado, tratar de poner todas las cosas que queremos en esas características, ¿no? Bien, seguimos adelante y entonces, bueno, aquí complica un poco la situación Habermas porque estamos hablando de las distintas maneras en las que nos podemos comunicar. Decíamos hace un momento estas pretensiones del acto de habla y la división entre mundo de vida y mundo del trabajo. Recordemos que lo que hace la teoría de Habermas es tratar de servir de bisagra entre cómo ocurre el acoplamiento a nivel individual, mi influencia individual y lo social, ¿sí? Entonces, lo que hace Habermas es retomar de alguna manera una idea de Karl Popper que hablaba su teoría de los tres mundos y la modifica. No vamos a ver la teoría de Karl Popper porque ese es un excurso que nos llevaría como 20 minutos, pero simplemente decimos que se opuso a Karl Popper con sus razones y elabora entonces esta otra, ¿no? Y entonces dice Habermas, hay tres posibilidades de interactuar con la realidad, ¿no? El primero es el llamado mundo objetivo. ¿Qué es el mundo objetivo? Pues dice, la totalidad de eso sobre lo que es posible hacer afirmaciones. Es decir, en otras palabras, podríamos interpretar, yo puedo interpretar de esto la realidad. ¿Qué es la realidad? Todo cuanto acontece. Todo cuanto acontece, esa es la realidad, ¿no? Después tenemos, más allá de este mundo objetivo donde las cosas suceden y acontecen independientemente de nuestra voluntad, independientemente de nuestra percepción, independientemente de nuestra acción. Por ejemplo, yo no puedo evitar que llueva. Si yo estoy dormido y llueve, no puedo evitarlo, no puedo evitar no darme cuenta de que está lloviendo. Esa es la realidad, es el mundo objetivo, tal cual es, ¿no? Bien, tenemos una segunda dimensión, podríamos decir, que es el mundo social. ¿Qué es el mundo social? Todas las posibles relaciones interpersonales que tenemos. Esto es básicamente lo que Marx hablaba acerca de la llamada estructura, ¿no? Ya ven que tenía estructura, superestructura, infraestructura o base. Bueno, pues aquí lo que estamos hablando es de todas las relaciones que tiene el hombre, ¿no? No estamos hablando de un hombre, sino las relaciones que se mantienen. No es lo mismo hablar de un elemento que hablar de la relación que tiene, ¿no? Una cosa, ¿cómo se llama? Es el sodio, otra cosa es el cloro, pero cuando se juntan, cuando entran en relación, entonces hacen sal. La sal es algo totalmente distinto de los dos elementos. Aquí es igual, cuando hablamos del mundo social, no hablamos de dos elementos, hablamos, o de dos personas, hablamos de la relación que hay entre las personas, ¿no? Las relaciones interpersonales, no a nivel todavía social, sino interpersonal. Y por último, el mundo subjetivo. ¿Qué es el mundo subjetivo? Pues todas esas interpretaciones que yo hago de mis relaciones sociales, todas esas interpretaciones que yo hago de la realidad, ¿sí? Y dice, es la totalidad de todos esos estados posibles, es decir, emociones, sensaciones, sentimientos, procesamiento de todo eso que ocurre al interior de mi cabeza. Por eso dice la totalidad de estados, ¿sí? Puedo ir desde
estar triste hasta estar enojado, ¿no? A los cuales la propia persona tiene un acceso privilegiado, es decir, a mi mundo interior, ¿correcto? Entonces, mundo objetivo, toda la realidad, mundo social, las relaciones a las que estoy pegado siempre, soy un sujeto social, y por último, mi esfera interior o mundo subjetivo, ¿no? Bueno, pues si esto es cierto, él toma estos actos de habla, de los que les estaba diciendo que trata Austin y Searle, y combina estos actos del habla con la posibilidad de que esos actos de habla se den a nivel social, se ven a través del mundo objetivo y empieza a pensar cómo arreglar una nueva tipología. Y se da cuenta de que él habla de tres diferentes actos de habla para sustituir la clasificación de Austin, que en donde estaban actos locucionarios, ilocucionarios y hiperlocucionarios, los quita y los sustituye por esta nueva tipología, tomando en cuenta sus conceptos del mundo de la vida contrasistema, tomando en cuenta los tres mundos de los cuales habla. Y entonces, a partir de ello, dice, hay actos constatativos. ¿Sí? Constatativos, ¿por qué? Porque hablan, dice acá, del mundo, ¿sí? Del mundo exterior, vamos a decir, ¿no? Dice, son actos en los que se establece una pretensión de verdad. Lo que yo digo, ¿está de acuerdo con la realidad o no está de acuerdo con la realidad? Ese es un acto constatativo, ¿no? ¿Qué es lo que hace el acto constatativo? Dice, pues tematizar contextos del mundo, es decir, que podamos hablar de las cosas que suceden y juzgarlas en términos de verdad o falsedad, ¿correcto? Ese es un acto constatativo. Podría decir, eso que te dices, ¿te consta? ¿Sí? ¿Te consta a nivel realidad? ¿Sí? Es eso que dices, ¿tienes una prueba en el mundo real? ¿No? Eso sería un acto constatativo, ¿no? Segundo lugar, actos regulativos. Estuvimos hablando acerca de estas situaciones de usar el lenguaje técnico, por ejemplo, en el sistema, no en el mundo de la vida, pero dice acá Habermas, hay actos que son regulativos, ¿no? Dentro de las interacciones. Dice, son aquellos en los cuales se establece la pretensión de validez, de conformidad o de proporcionalidad, ¿sí? Bueno, estos actos nos hablan acerca de la relación que tenemos con otras personas, ¿sí? Nuevamente, primero era el mundo objetivo, aquí estamos hablando del mundo social, cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? Estos actos de regulativos me sirven para regular mi conducta comunicativa con otros hablantes o con otros interlocutores. Entonces está dado, dice, en función de tematizar las relaciones interpersonales entre el que habla y entre el que escucha. Particularmente dice, se refiere a las normas y representaciones que regulan el mundo social, como promesas, exigencias, recomendaciones o disculpas. Estos actos regulativos regulan el comportamiento de los hablantes, regulan la cuestión social, tienen que ver con cómo entro yo a relacionarme con los demás. Mientras que el anterior es cómo me expreso de la realidad, en este es cómo me relaciono con los demás, ¿no? Las normas de cortesía, los protocolos de etiqueta, las maneras en las cuales pido turno para hablar, todo eso tiene que ver con estos actos regulativos, ¿no? Y por último, en esa clasificación, donde mete actos y mundos cruzados, pues tenemos estos que se llaman los actos de habla representativos. ¿Qué son estos actos de habla representativos? Dice, son aquellos en los cuales las pretensiones de validez de la veracidad están en el fondo, es decir, expresan los estados subjetivos o mentales del hablante y toman relación con los convencimientos de las intenciones, los sentimientos y sensaciones que alguien tiene. Bueno, en última instancia, estos actos de habla representativos, en última instancia, son una esfera subjetiva. ¿De qué me está hablando? De que, por una parte, está el mundo objetivo, está la realidad, por otra parte está cómo me relaciono con los demás y cómo me exigen que me comporte durante las interacciones comunicativas, y aquí simplemente se remite a la esfera personal. Es decir, todo esto que yo estoy viendo, finalmente, ¿cómo lo proceso? ¿Me convence? ¿No me convence?
Creo que es válido, creo que no es válido. Voy a tener una fe a ciegas de mi interlocutor o finalmente desecho todos sus comentarios porque no le doy crédito a lo que me está diciendo, a sus intenciones o a la manera en la que lo está diciendo, o me parece que ni siquiera está hablando de la realidad, ¿no? Entonces, todo esto es ya un procesamiento que yo hago a nivel subjetivo, es lo que dice Habermas, ¿no? En ese orden de ideas, ¿sí? Pues ya podríamos hacer una tipología o una determinada taxonomía. Aquí en los actos de habla, bueno, pues aquí nosotros ponemos los 3 de Habermas, que son constatativa, regulativa y expresiva del actuar comunicativo. En el actuar estratégico están las perlocuciones imperativas, simplemente vamos a manejarlas como órdenes o coacción que se tiene, ¿no? Y obviamente, pues acá tenemos en esta tipología las características pragmáticas del análisis que hace Habermas de estas condiciones, ¿no? Dentro del actuar estratégico, orientado al éxito, a la eficiencia y a trabajar prácticamente con el mundo objetivo, ¿no? Con la realidad. Mientras que lo constatativo, lo que quiere ver es la verdad, ¿sí? El mundo objetivo, la regulativa, lo correcto, es decir, el mundo social, y la expresiva, la veracidad, es decir, si finalmente yo creo o no creo eso que me están diciendo, actúo o no actúo en consecuencia, ¿no? Pues ahí tenemos este cuadro bastante completo que nos habla acerca de este actuar de Habermas, ¿no? De los posibles actos de habla. Bueno, pues, ok, seguimos adelante y entonces tendríamos que decir que abandonando un poco el área del actuar estratégico, porque lo que más nos interesa a nosotros es la cuestión de la comunicación, pues tendríamos que ver qué es lo propio de la comunicación. En ese orden de ideas, pues Habermas nos dice que todos los modelos anteriores de la sociología hablan acerca de la teleología. Es decir, teleología viene del griego telos, que significa fin, propósito, objetivo, meta, ¿no? Eso es teleológico. Dice Habermas, hay una teleología básica en todas las teorías sociológicas, es decir, los actores actúan mediante un incentivo, los actores actúan porque quieren lograr algo, ¿no? Bueno, pues entonces, dice acá Habermas, parten de actores que persiguen fines, que tienen que decidir entre alternativas de acción y planes de acción. Pues estos actores que pretenden hacer algo tienen dos posibilidades de actuar, ¿sí? Una es el actuar comunicativo, a través de la comunicación, del entendimiento, y otra es a través del actuar estratégico, a través de la influencia, la coacción, ¿sí? Esto de alguna manera es planteado por Manuel Martín Serrano posteriormente, ¿no? Cuando él divide también los actos entre actos ejecutivos y actos comunicativos, ¿no? Actos ejecutivos orientados a transformar la materia y tener un producto, y actos comunicativos orientados a producir expresiones, ¿no? Es un pequeño discurso, regreso para no meterme con diferencias y similitudes de Martín Serrano y Habermas, pero termina diciendo, ¿no? Hay un mundo en el cual, ¿por qué entran en colisión los actores o por qué hay contacto entre ellos en un determinado momento? Dice, porque todos tienen un conocimiento limitado del mundo. Tienen un conocimiento limitado del mundo. Es decir, lo que nos está planteando Habermas es muy importante porque también establece, ¿sí?, una crítica de manera velada al iluminismo, ¿no? Que no se puede entender todo. No podemos entender todo. Y como seres humanos no podemos tener la realidad completa. Y como no tenemos poder para hacerlo, para abstraerlo, entonces entramos en contacto unos con otros. Dice, entonces, los actores tienen un conocimiento limitado, ¿sí? Y tienen que decidir entre alternativas de acción en el mundo en el cual se mueven, ¿no? Ahí creo que se repitió la frase, la vamos a corregir. Bien. Entonces, en este orden de ideas, ¿sí?, dice Habermas, hay tres
dentro de la comunicación, descartando la acción estratégica, dentro de la comunicación hay 3 posibles actos comunicativos de sí, ¿sí? Que nos plantean, ¿no? El primer acto no es obra, es una taxonomía. La primera parte de estos actos le llama actuar conforme a normas. ¿Qué es actuar conforme a normas? Dice acá, se da cuando los que actúan orientan sus acciones por normas que existen en el grupo social y pueden esperar que sean acatadas por otros, ¿no? Por ejemplo, una cosa tan básica como la sesión de turno al hablar. Hablamos todos, habla cuando tengas ganas, levantan la mano, les ponen una tarjeta porque hablaron mucho, dependiendo de una serie de cosas, ¿no? El lenguaje, dice acá, sirve para la transmisión de este saber y normas y actualizar este entendimiento pues ya existente, ¿no? Por otra parte, dice, cuando nosotros hablamos del actuar conforme a normas, pues entonces el actor automáticamente se refiere a 2 mundos, que es el mundo objetivo, es decir, la realidad, y el mundo social, es decir, la construcción de la realidad a través del imaginario social, a través de las relaciones. ¿Cómo me veo yo en esta interacción con otra persona? ¿Cómo veo a la otra persona actuando conmigo? ¿Cómo veo yo propio o no propio? Deseable, no deseable, la intervención de ambos, ¿no? Todo esto es el actuar respecto a las normas, ¿no? Cómo veo las cuestiones de respeto, las cuestiones de fluidez, del debate, cómo respetamos esas formas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Bien, hay un segundo tipo de comunicación, de acto comunicativo, ¿sí? Que le llama el actuar dramatúrgico. Ojo, cuando estamos hablando de esta tipología es simplemente para análisis, lo cual quiere decir que en un acto se dan estas 3 que estamos viendo, ¿no? El actuar, ¿cómo se llama? Con respecto a reglas, el dramatúrgico, ¿sí? Y el comunicativo como tal que vamos a ver en un momento más. Pero se dan al mismo tiempo. Por ejemplo, este actuar dramatúrgico. ¿Qué es el actuar dramatúrgico? Dice, es acerca de la autopresentación de los actores frente a los demás. Dado que las relaciones sociales del mundo subjetivo pueden presentarse entre los otros de manera especialmente estilizada. Es decir, en otras palabras, sí, respeto las normas, ¿no? Pero también el actuar dramatúrgico, la posibilidad que yo tengo de presentarme a mí de cierta manera en cierta interacción, también tengo que hacer una serie de selección acerca de qué es lo apropiado, ¿sí? Y de eso apropiado, cómo me veo yo dentro de ese contexto. Por ejemplo, ¿no? Me dicen, bueno, pues vas a ir a una fiesta de disfraces. Ok, bueno, ya sé que es una fiesta de disfraces, ¿sí? De alguna manera sé las normas que hay, ¿no? Me tengo que disfrazar, etcétera, etcétera. ¿El actuar dramatúrgico en qué consiste? El actuar dramatúrgico consiste en ¿de qué me voy a disfrazar? ¿De qué me gustaría a mí disfrazarme por mi condición? ¿No? ¿Cómo me veo yo a mí mismo disfrazado para dar una impresión a los demás? Este actuar dramatúrgico tiene que ver con la cuestión estética de la comunicación, ¿sí? Con la cuestión de la forma cosmética de la comunicación, de cómo es presentada el otro, ¿no? Que las cosas tengan un diseño bonito, ¿no? Funcional, llamativo, que una persona vaya perfectamente vestida a un evento con las convenciones establecidas para tal efecto, ¿no? O sea, nadie va de bikini a un funeral, por ejemplo, ¿no? Esta dimensión, este actor dramatúrgico tiene que ver con, dependiendo de la situación, ¿sí? Cómo puedo establecer un arreglo a aquello que digo, ¿no? Voy a hablar con mi papá, voy a hablar con el maestro, voy a hablar con el sacerdote, voy a hablar con el policía. ¿Cómo me presento a mí mismo? Este actor dramatúrgico, de alguna manera, tiene mucho que ver, y se ve en el libro de Habermas, con rescatar esa situación de la persona, es decir, cómo proyecto una imagen, ¿sí? Que había trabajado Irving Goffman en la presentación de la vida cotidiana, la presentación de la persona en la vida cotidiana, entendiendo por persona esta fachada que yo presento de mí ante tal persona, ¿no? En un contexto social. Lo vemos, por ejemplo, cuando nosotros ponemos
este actor dramatúrgico, cuando nosotros ponemos cosas sobre nosotros en el Facebook, ¿no? Y es lo que más o menos deseamos que la gente vea de nosotros, ¿no? Queremos que donde dice lecturas, voy a poner que me encanta la literatura clásica y que me leí todos los libros de García Márquez y de, no sé, de Stendhal y de Milán Kundera, y que etcétera, etcétera, y que además me encanta la música culta, y que etcétera, etcétera. Y puede que no, pero es la manera en la que yo me presento, ¿sí? Es la idea cosmética de la imagen presentada a los demás. Este es el actuar dramatúrgico, ¿no? Dice, entonces, es un acto que desea presentarse ante un público de manera determinada y se refiere, obviamente, a dos mundos. El objetivo, es decir, la imagen que busco proyectar, y el subjetivo. Mi trabajo para poder crear esa imagen a los demás. Y ese trabajo va desde los ademanes que uso, va desde la manera en la que estoy vestido, va desde el contexto en el cual yo estoy manejando esa interacción, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, entonces, el lenguaje que utilizo en el actuar dramatúrgico se usa para la autopresentación. Dice, es expresivo y se usa para la autosignificación, es decir, para que en última instancia sea significativo para mí, ¿sí? Sea significativo para las personas en su esfera subjetiva. Que cuando me vean, estoy actuando en el teatro, ¿no? Se conmuevan por lo que yo estoy diciendo, se rían porque soy ridículo, lloren porque soy altamente lacrimógeno, ¿no? Es esa esfera cosmética de la comunicación. Por último, habla como tal, del actuar comunicativo, y en este orden de ideas dice que un hablante y un escucha se refieren a algo en el mundo objetivo, en el social y en el subjetivo para llegar a una definición común de la situación. Si ustedes se fijan en los otros dos, en el actuar dramatúrgico, ¿sí? Vamos a recordar, en el actuar conforme a normas, ¿sí? Y en el actuar dramatúrgico operan en uno u otro mundo, ¿no? En dos mundos. Pero aquí, en el actuar comunicativo, dice Habermas, tenemos los tres al mismo tiempo, ¿no? Mundo objetivo, social y subjetivo, ¿sí? Dice además, el actor comunicativo, dice, recibe una fuerte reflexividad. ¿Por qué? Dice, los actores saben que entre ellos, con sus expresiones, deben hacer efectivas las pretensiones de validez vinculantes y orientarse por ellas. Es decir, a través de la vinculación que yo estoy teniendo con el otro, puedo reconsiderar mis intenciones, puedo reconsiderar las normas en las cuales están llevándose a cabo, o puedo reconsiderar el contenido del mensaje para impactar o no al otro. Eso es lo que está diciendo en este actuar comunicativo, ¿no? Solo, dice, en esta acción comunicativa, el lenguaje llega a su plena validez en total comprensión y potencial de la racionalidad. Solo a través del actuar comunicativo nosotros involucramos los tres mundos, los tres tipos de actos, ¿no? Y finalmente tenemos o un consenso o un arreglo. Visto desde el punto de vista de un diagrama, pues aquí tenemos un diagrama y decimos, las personas tienen dos posibilidades de acción. La acción instrumental, trabajo, la acción del sistema, que es una acción estratégica, que es la razón instrumental de la cual hablaba Adorno, Horkheimer, ¿no? Y demás, esa razón instrumental que busca penetrar en el mundo y obtener un rendimiento o una ganancia, ¿no? Y por otro lado está una acción, una interacción, ¿sí? Que lo que busca es vincular seres humanos. ¿Cómo los vincula? Pues a través de, no sé, diversas situaciones, ¿no? El acuerdo, la amistad, el amor, todo lo que está opuesto al trabajo, ¿no? Dice entonces Habermas que esta interacción, pues es lo que nosotros llamamos acciones orientadas a través del entendimiento, que reciben nombre de acción comunicativa. Y esta acción comunicativa, como nosotros vimos, se basa en un actuar orientado por la norma, en un actuar dramatúrgico y en el llamado actuar comunicativo, que integra los otros dos, ¿no? Como decíamos. Bueno, este actuar comunicativo, dice Habermas, finalmente nos da o un consenso o un arreglo, ¿no? Aquí debería ser orientado al consenso o orientado al arreglo.
perdón. Vamos a corregir. Bien, seguimos adelante. En este orden de ideas, Habermas se manifiesta por una preocupación, que es la llamada racionalización del mundo de la vida, ¿sí? Él, bueno, pues dice que esta racionalización del mundo de la vida se sanciona por la diferenciación que hay entre cultura, sociedad y personalidad. Es decir, así como nosotros hablamos de un mundo objetivo, de un mundo social y finalmente de un mundo subjetivo, pues esto Habermas lo ve como la manera en que se integra personalidad, mundo subjetivo, sociedad, mundo social y por último la cultura que pues, habla de la total realidad, ¿no? Entonces dice que en estas tres divisiones pues, hay una diferencia, ¿sí? Una diferencia funcional, es decir, para qué funciona cada cosa. Una diferencia entre el mundo de la vida y el sistema. El mundo de la vida, ¿cuál es su función? Pues prácticamente el ocio, la realización humana, etcétera, etcétera. Mientras que el sistema, ¿cuál es su función? La máxima productividad, el mayor rendimiento, etcétera, etcétera. Entonces, hay una diferencia básica entre lo que es el sistema y el mundo de la vida. Lo que le preocupa a Habermas es que dentro del mundo de la vida empiece a meterse esa razón instrumental. ¿Sí? A ver. En este orden de ideas, él habla acerca de lo que él entiende como medios de comunicación. Ojo, en este sentido, la expresión medios de comunicación no quiere decir radio, prensa, televisión, cine. No, 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 no. Medios de comunicación es cómo están pegados estas esferas de personalidad, por una parte, es decir, lo subjetivo, lo social y lo cultural o lo real. O sea, esto es, cómo están pegadas estas esferas es lo que dice medios de comunicación. Y dice, estos medios de comunicación son fundamentalmente dos. Es decir, ¿qué es lo que integra a esa sociedad y la pega? Pues fundamentalmente dos. ¿Cuáles son? El poder y el dinero. Estos medios de comunicación simbólicamente generalizados, que también les llama medios de conducción, ¿sí? Bueno, estos medios de comunicación son el poder y el dinero. Lo que pega a toda la sociedad, lo que hace que todos los actores entren en relación, independientemente del mundo de la vida y del actor estratégico, ¿no? Y de los diferentes niveles, dice, hay dos medios que pegan todo eso, que son el poder y, por otra parte, el dinero. Si esto es así, ¿sí? Dice Habermas, el mundo de vida se mediatiza cuando el entendimiento comunicativo se deforma, cuando las ideologías o las doctrinas de salvación ya no dejan que los problemas del mundo de la vida se incorporen pruebas discursivas. O bien, puesto de otra manera, tal vez más claro para nosotros, el mundo de la vida se coloniza, es decir, empieza a recibir mucha influencia del sistema y ya no hay esa división clásica entre el mundo de la vida y sistema, cuando, ¿sí? Medios de conducción o medios de comunicación generalizados simbólicamente, que es el poder del dinero, ¿sí? Penetran en el mundo de la vida. En otras palabras, cuando en el mundo de la vida las decisiones, ¿sí? No se dan por una conveniencia, un entendimiento, un acuerdo, un consenso, sino se dan por el dinero y por el poder. En el momento en que el dinero y el poder entran al mundo de la vida, entonces el trabajo ha colonizado la existencia. Entonces ya no es una vida como tal, sino es la introducción al ciclo productivo. Y si uno entra al ciclo productivo, entonces deja de ser humano, se convierte de ciudadano en consumidor, se convierte de persona en objeto, se convierte de ser humano en mercancía. ¿Sí? Y en ese orden de ideas, su vida estará, su existencia estará regida por la cuestión del rendimiento, el poder, el dinero y por supuesto, pues esto no es de ninguna manera una situación humana, ¿no? Sino una situación que tiene que ver con los propios monstruos, como diría Marx, que se creó el hombre, ¿no?
el dinero debe servir al hombre, el poder debe servir al hombre, y cuando hay una colonización del mundo de la vida, nuestra vida termina sirviéndole al poder. Nuestra vida termina sirviéndole al dinero. Ya no es nuestra vida. Somos el engranaje de alguien que ejerce poder sobre nosotros, somos el engranaje de alguien que ejerce influencia económica sobre nosotros. Entonces, Habermas dice, hay que separar, en la medida de lo posible, hay que tener separadas estas dos esferas del mundo de la vida y el sistema. Pues bueno, vamos a dejar hasta aquí entonces esta teoría de la acción comunicativa de Habermas. Hay muchísimos temas más en términos de comunicación que trata Habermas que son sumamente interesantes, como el de la esfera pública, el de la opinión pública, etcétera, etcétera, que lamentablemente, pues por cuestión de espacio, por cuestión de tiempo, quedan fuera. Sin embargo, pues después de esta probadita, ¿no?, en lo que es el punto de vista de Habermas acerca de estas cosas, pues espero que les despierte algún interés para seguir investigando al respecto. Por lo pronto, me despido, les agradezco el favor de su atención y nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces.